Vamos a comenzar una serie nueva. Si ustedes van en línea de nuestra página, Iglesia Bautista Hispana, pueden ver que tenemos una página que dice que nosotros creemos y tenemos como fundación las 5 solas de la Reforma. El día 31 de octubre, mucha gente aquí celebran, o en el mundo celebran Halloween, pero los cristianos lo reconocen como el día de la Reforma, de la Reformación. Ese día otra vez, vamos a hablar más de eso de Martín Lutero cuando clavó las 95 theses en las puertas de Wittenberg. Otra vez, vamos a hablar más de eso, pero es una celebración de la reforma de la iglesia, volver para atrás a las palabras de Dios y enseñar otra vez las verdades de la palabra de Dios cuando estaba alejado. Y le doy gracias al Señor que nosotros podemos y tenemos la palabra de Dios otra vez de tal manera que podemos leerla, estudiarla, escudriñarla. Tristemente, tú sabes que la mayoría de las personas cristianas son ¿cómo se dice? No estudian la palabra de Dios, no conocen la palabra de Dios. La mayoría de cristianos no conocen la palabra de Dios. Tú le hablas a un testigo, mormón o otra de otras religiones y sabe más de la Biblia que muchos cristianos. Y eso es triste, hermano. Teniendo otra vez, ¿cuántas personas aquí tienen más de una Biblia en su casa? ¿Cuántos tienen más de 5? ¿Cuántos tienen más de 10? Tenemos acceso, hermano, a la palabra de Dios. Y tú en línea y tienes todas las versiones ahí. Nunca debemos tener excusa por no leer. Es que tenemos tanto acceso a la palabra de Dios. Vamos a orar, hermanos, antes de entrar a esta serie. Otra vez, esta serie de las 5 solas, la tengo acá atrás, las 5 solas, sola escritura, acá en latín. Otra vez, para los que quieren aprender a hablar latín, tienen sola escritura, solo gratia, sola fide, solo Cristo y soli Deo gloria. Otra vez, son las 5 solas, son los pilares, la fundación de la iglesia, lo que nosotros creemos como iglesia. Y vamos a cada semana, voy a hacer una introducción, pero la semana que viene vamos a tocar la primera sola escritura. Si ven las Biblias que compré, dicen afuera sola escritura. Y vamos a otra vez tocar ese punto y hablar más otra vez de lo que pasó, más de la historia en ese tiempo. Hoy vamos a comenzar y dar una fundación para que tenga un poquito de tendencia de la historia, comenzando desde la Biblia, y pueda ver lo que ha ocurrido hasta el tiempo de hoy y cómo la palabra de Dios en diferentes tiempos, en oscuridad, la gente no la estudiaba y después cuando vino la reforma, la iglesia llegó otra vez a tomar la Biblia, apreciar la Biblia, estudiar la Biblia otra vez. Pero vamos a mirar un poquito más de eso hoy, para poder obtener un poquito más fundación de lo que vamos a descubrir las próximas 5 semanas. ¿Amén? Vamos a orar. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo. Gracias por esta iglesia, Señor, y por la oportunidad de poder predicar tu palabra a esta iglesia, Señor. Oramos como iglesia que estemos atentos a tu palabra, que estemos alerta, que estemos adorándote a ti a través de este estudio de tu palabra y la manera que vivamos todos los días, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno. Otra vez, tú has proveído todo lo que necesitamos aquí, Señor. Y oramos que nosotros seamos fieles a ti, Señor, en nuestro tiempo, en nuestro dinero también y también en nuestro servicio a ti, Señor. Y también predicando tu evangelio y ganando almas para tu iglesia, Señor, para tu reino. Oramos por tu nombre, Cristo. Amén. Amén. Antes de comenzar, vamos a ponernos de pies y quiero leer unos versículos. Son unos versículos bien conocidos. Se encuentra en Romanos capítulo 3.
versículos 23 y 24. Los que tienen las Biblias de las Américas, en la página 1154. Sobre el versículo 23 dice la palabra de Dios: por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios, todos son sujetos gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asientos, hermanos. Leo este texto porque es un texto famoso, pero es un texto importante para cada creyente que nosotros creamos esta realidad. No hay salvación, hermanos, si no hay reconocimiento de pecados y arrepentimiento de nuestros pecados, y uno recibiendo a Jesucristo otra vez como Salvador y Señor de nuestras vidas. Amén. Él fue que nos redimió. Y como dije otra vez, vamos a tocar las 5 solas de la Reforma, y es muy importante, hermanos, aunque hoy vamos a entrar más en una historia y el comienzo. Vamos a comenzar, el primer punto es, vamos a comenzar en el principio, porque para poder entender la Reforma tenemos que entender el principio de todo. La historia de la Reforma, de Lutero, de Calvino, es algo que cada cristiano debe de estudiar. Si tiene tiempo, debe de estudiar los libros de ellos, también los biographies de ellos, que hablan de sus vidas, y tú puedes ver cómo Dios los usó. Hay muchas series buenas que uno hay series que son chiquitas, hay magazines de su vida, hay libros más amplios, o depende tu interés de querer entender más. Hay muchos materiales que uno puede estudiar. Pero cuando vamos a comenzar, tenemos que comenzar esta historia en la Biblia. Vamos a comenzar en el capítulo 3 de Génesis. Y la Reforma realmente comienza en Génesis capítulo 3. Vemos en Génesis capítulo 3 que la humanidad ya ha sido caída. Tú ves que ya el pecado ha entrado al mundo. Y el mundo ya en este tiempo se ha rebelado contra Dios. Y Adán y Eva, ellos decidieron escuchar un serpiente que escuchar la voz de Dios. Y es realmente lo que ocurrió. Había una separación eterna entre el hombre y Dios. Otra vez, Dios es un Dios santo y no puede tener nada que hacer con el pecado. Hubo una separación, y otra vez entre el Dios santo y el hombre. Y en eso tenemos que entender que mucha gente dice, pero si hay pecado, ¿cómo yo puedo tener una relación con Dios? Pero el plan de Dios era mandar su Hijo para redimirnos a nosotros. Y siempre era el plan de Dios. Dios, otra vez, en su soberanía, Él ya tenía este plan para redimirnos a nosotros y tener una relación con nosotros. Y mucha gente cree que eso comienza en el Nuevo Testamento, pero realmente en Génesis capítulo 3, versículo 15, podemos ver realmente las palabras proféticas de Moisés en el versículo 15, donde dice Dios: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Otra vez, esto es una profecía, la primera profecía de la venida de Jesucristo. Si uno estudia toda la palabra de Dios, puede haber Jesucristo otra vez mencionado en una forma u otra desde Génesis
hasta que llegamos al Nuevo Testamento. Yo cuando estuve en la escuela tuve que dar un resumen, un papel de donde yo pude encontrar Cristo en cada libro del Viejo Testamento. Yo tuve que estudiar cada uno y buscar, y realmente Él se menciona, otra vez no por nombre, pero hasta en el ángel de Dios, otra vez es una manifestación de Jesucristo. Pero aquí por la primera vez vemos que Jesucristo otra vez será herido, pero Satanás será destruido. Y tú ves que el plan de Dios fue demostrado en la cruz cuando Jesucristo murió por nuestros pecados. Y ahí otra vez Satanás fue destruido. Él ya sabe el veredicto de él. Él sabe cómo la historia va a terminar. Él va a ser tirado en el fuego eterno por la eternidad, hermanos. Y Dios otra vez aquí nos da esa profecía, nos da esa promesa que Él nos va a redimir de nuestros pecados. Él enviará un Salvador que aplastará la cabeza del serpiente, que es Satanás. Y Satanás solo le irá el talón otra vez. Cuando Jesucristo estaba en la cruz, Satanás pensaba eliminarlo a Él, pero realmente era siempre el plan de Dios que Él muriera ahí para poder resucitar y pagar por nuestros pecados. Amén. Y otra vez, si esta promesa se ha repetido por el largo de todo el Antiguo Testamento, desde Abraham hasta David. Y vemos esta promesa de Dios cumplida, y lo podemos saber y leer en Mateo 1:21, en el Nuevo Testamento, donde dice: y dará a luz a un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque ¿qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Vemos que en el Nuevo Testamento Dios otra vez está cumpliendo la promesa que Él hizo desde Génesis. También en Juan 1, del 1 al 5, vemos la gloria de esto, cuando vemos la luz de la promesa de Dios cumpliéndose en Juan 1, del 1 al 5, donde dice la palabra de Dios: en el principio existía el Verbo, hablando de Jesucristo. Él existía desde el principio, no fue creado, Él existía, siempre ha existido, porque Él es Dios. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que se ha hecho fue hecho. Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Él está la vida. La vida solo se encuentra en Jesucristo. Él es la luz de nosotros, dice aquí la palabra de Dios. Y dice que la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no lo comprendieron. Otra vez, en el mundo perdido, Jesucristo es la única luz, pero otra vez, esa luz, lo que están en la oscuridad, no pueden verlo. Pero la luz está aquí. Él está aquí, y el que quiere recibir a Cristo tiene la oportunidad de hacerlo, en recibirlo en fe y arrepentirse de sus pecados. Amén. Amén. Ahora, esta promesa y su luz cumplida ha venido al mundo. Cristo es la luz del mundo, y Él mismo dice en Juan 8:12, dice: Jesús le habló otra vez diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Dios hizo una promesa otra vez en Génesis 3, y Dios cumplió con su promesa en Jesucristo. Amén. También vemos el cumplimiento de esta promesa cuando Juan el Bautista, otra vez, que vino antes de Jesucristo, cuando él vio a Jesucristo en Juan 1:29, siguiendo el capítulo 1 de Juan, y dice aquí la palabra de Dios: el día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo: ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que, hermanos, tenemos aquí las buenas nuevas
que han llegado al mundo en Jesucristo. La luz está aquí brillando y en nuestra oscuridad, la única luz que puede iluminar nuestras vidas. Las buenas nuevas son que Jesús vino de este mundo, vivió la vida perfecta, murió, fue enterrado y resucitó, hermanos. Y ahora otra vez Él paga nuestros pecados y somos transformados. Cuando uno recibe a Cristo, nuestras vidas son transformadas. Ya no estamos muertos al pecado, estamos vivos en Él. Amén. Jesucristo también hace esta promesa en Mateo 16. En Mateo 16, versículo 13 y 18. Abra sus Biblias a Mateo 16. Del 13 al 18. Y podemos ver aquí en la palabra de Dios, comenzando en el 13, donde dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, pero otros Jeremías y algunos los profetas. ¿Y ustedes quién dice quién soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carnes ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ellas. Amén. Otra vez vemos la promesa, otra promesa ahí de Dios. Vemos aquí en la declaración de Pedro que Jesús es el Cristo, ¿verdad? Él es el Mesías, Él es el ungido de Dios que vino para salvarnos. Jesús le dice a Pedro en este texto que sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchas personas que en la iglesia católica creen que eso está hablando que la fundación es Pedro, otra vez, y el apostolado sube de él, pero tenemos que leer eso en el contexto. Ese es yo edificaré a mi ¿qué? Iglesia. ¿La iglesia de quién? Cristo. ¿Quién es la fundación de la iglesia? Cristo. No está hablando de otra persona. Él es el fundador, Él es la base. Yo edificaré mi iglesia, la iglesia de Jesucristo, no es de nadie más. Nosotros somos instrumentos de Dios para otra vez compartir su palabra. Yo edificaré mi iglesia. Amén. Nosotros somos testigos de eso, somos parte de su iglesia hoy en día. Amén. Amén. Otra promesa que yo creo que vean aquí otra vez, Él promesa que somos otra vez parte de la promesa de Jesucristo, que Él va a edificar su iglesia, pero también tenemos otra promesa aquí, que las puertas del Hades no prevalecerán contra ellas. Otra vez Satanás no puede hacer nada contra nosotros, porque estamos en Cristo. Tenemos todo el poder de Dios soportando la iglesia. El mundo puede tratar de desampararnos, dividirnos, hacernos daño, pero si estamos en Cristo, otra vez somos parte del plan de Dios, de redención de Dios, y otra vez Dios siempre nos honrará por lo que hacemos. Recuerda que no vivimos para este mundo, vivimos para la vida eterna. Voy hablando de unos hombres ahorita, otra vez, algunos de ellos murieron por su fe, pero murieron haciendo la voluntad de Dios. Murieron sabiendo que había un lugar mejor. Murieron viviendo y entendiendo que este no es el único mundo. Otra vez, esto no es todo. Cuando tengo a Cristo, tengo la eternidad. Y cuando yo muero, he comenzado mi vida de la eternidad. Tenemos que tener ese conocimiento y entendimiento y vivir en fe, que es la realidad. No tengo temor a la muerte, porque yo sé de quién yo soy y dónde yo voy. Y otra vez, debemos estar viviendo nuestras vidas de esa manera, hermanos. Segundo punto, la edad clásica o el imperio
greco-romano. Es muy interesante que todo esto está sucediendo en la época de la historia que la humanidad conoce como la Edad Clásica o el periodo greco-romano, donde la cultura era influenciada por los griegos bajo el poder del Imperio Romano. La razón por la que hago este punto es que necesitamos entender que Dios en este tiempo fue que Él escogió traer, que ese fue el tiempo que entró Jesucristo, y también fue el tiempo que Él escogió darnos la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. El idioma de ese tiempo, otra vez, no era diferente de idiomas. Todo el mundo hablaba ¿qué? Griego. Era la lengua del mundo. Era una lengua clásica, y todo el mundo, hasta los israelitas, cuando escribieron el Nuevo Testamento, lo escribieron en griego, por el idioma que ellos entendían. El Viejo Testamento, la Septuaginta que ellos leían, estaba escrito en griego. Cuando ellos leían escritura, lo leían en griego. Era la lengua. Tenemos que entender otra vez que ya después de generaciones, personas pierden la lengua de ellos y cogen la lengua de la tierra canaria. Eso lo vemos en Estados Unidos. Después de la segunda generación, vemos que nuestros hijos pierden un poquito de la lengua. Ya la tercera generación, vemos que muchos de nuestros hijos ni hablan el español. No es pecado, no es malo, hermano, fue que están acostumbrados a donde están viviendo. Es culpa de ustedes, tú los trajeron para aquí. pero tenemos que entender que, y tristemente muchas iglesias creen que el español debe ser imponido a las personas, pero el idioma que uno entiende debe ser el idioma imponido en mi vida. Yo quiero escuchar y leer la palabra de Dios. Yo quiero ir a una iglesia donde yo escucho y puedo leer lo que Dios dice y entenderlo y compartirlo con mis amigos. Pero eso es otra conversación. Pero lo que podemos entender en este tiempo que los romanos eran bien educados. Pero nosotros pensamos en estos tiempos y pensamos que todo el mundo era bruto, nadie leía. No, ellos eran bien educados, más educados que nosotros, hermanos. Y la cultura griega influenció esto. Los romanos, cuando ellos atacaron los países griegos, ellos tomaron como sirviente muchas personas con mucha educación, y muchos de los maestros que ellos cogieron eran tutores de sus hijos. Ellos los tomaban como esclavos y esos tutores le enseñaban a sus hijos. Eran bien educados, podían leer, podían escribir, podían entender lo que se estaba diciendo, y ese fue el ambiente que Dios escogió para traer la palabra de Dios. Y otra vez, el idioma griego es bien fluente. Tú ves que para la palabra amor que tenemos nosotros, ellos tienen 4 palabras. Podemos entender con el detalle lo que está diciendo la persona por el idioma en que está escrito la palabra de Dios. Eso otra vez no fue un accidente. Dios en su soberanía, Él escogió ese tiempo para traernos la palabra de Dios. Amén. Quiero hacer un enfoque otra vez donde Jesucristo dice en Mateo 6:18, Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia. En este momento en Roma estaba en su altura y tenían un sistema carretera que conectaba todas las ciudades y naciones alrededor, donde los acueductos de aguas traían aguas a la fresca a todas las ciudades. Y ellos tenían carreteras que iban de todas ciudades, todo país, de Roma, se llama Roman Road. Hay una fórmula de evangelizar que se llama Roman Road. Es porque Roma era famosa porque tenía carreteras que iban a todas las ciudades y todos los países alrededor. Esas carreteras Dios las usó para tomar su palabra y también compartir su palabra. Es que Dios usó todo lo que tenían en ese tiempo, lo que estaba
lo que la cultura en ese tiempo tenía alrededor para poder compartir la palabra de Dios. Durante ese tiempo fue las escrituras escritas y leídas, estudiadas y fueron compartidas. Mira lo que dice 2 de Timoteo 2:15. Dice 2 Timoteo 2:15. Dice la palabra de Dios: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Vemos aquí que ellos podían manejar las palabras de la escritura en sí mismo. Nadie tenía que explicar. Ellos podían manejar la palabra en sí mismo. Ellos podían crecer en conocimiento y conducta de la palabra de Dios. Eso es algo que existía 2000 años atrás, hermanos. Hechos 17:11 dice: estos eran más nobles que los que de Tesalónica, que recibieron la palabra con toda solemnidad, escudriñándola diariamente las cosas para ver si estas cosas eran así. Vemos que cuando Pablo predicaba, estas personas no recibieron lo que él dijo como la verdad. Ellos fueron a sus casas y estudiaron para ver si lo que él estaba enseñando era verdad. Hablando de otra vez el apóstol Pablo. No importa quién está predicando, tenemos la responsabilidad nosotros mismos de estar de acuerdo que lo que se está predicando es la verdad de Dios. Amén. Amén. La comprensión de la fe cristiana no es basada en una fe sin conocimiento, hermanos. Yo no tengo fe en fe. Mi fe no está basado en fe, está basado en lo que yo entiendo de Jesucristo, lo que yo comprendo como la verdad. Tenemos nuestras mentes. Dios nos dio un cerebro para poder pensar. No es malo pensar y entender. Nuestra fe no es una fe ciega, hermanos. Yo creo lo que yo creo. Yo tengo fe, no en fe, tengo fe en Jesucristo y lo que Él hizo por mí. Y entiendo esa realidad porque yo estudio la palabra de Dios y Él me ayuda a entender otra vez quién yo soy en Él. Es algo que yo puedo comprender, hermanos, por el estudio de la palabra de Dios. Dice también Juan 17:17: santifícalos en verdad, tu palabra es verdad. Amén. Así que la palabra de Dios revela lo que es la luz de Dios. Si en la palabra de Dios no hubiéramos entendido que Cristo es el Salvador, por lo tanto la palabra acerca de la Escritura, incluso los autores del Nuevo Testamento están escribiendo cartas a la iglesia. Estas cartas están siendo copiadas y compartidas y divididas, y tú ves que podemos ahora encontrar miles de manuscritos de la misma palabra de Dios que tenemos hoy en día. Amén. Esta palabra nos muestra a nosotros el amor de Dios, hermanos. Nos muestra que somos pecadores igual cada uno de nosotros. Somos todos pecadores. Yo no soy mejor que ustedes. Yo necesitaba el amor de Dios. Yo necesitaba ser salvado. Yo era un pecador y sigo pecando hoy en día, y sin Él sigo siendo un pecador. La vida que tengo ahora la tengo en Él, por lo que hizo por mí. Amén. Por la gracia de Dios, a través de la obra de la cruz en Jesucristo, tenemos acceso a Dios, y este mensaje está difundido por todas las partes, y sin embargo la historia sigue avanzando hasta que tenemos la caída del Imperio Romano. Otra vez, esto siguió en la iglesia. Constantino, yo creo que él trajo el evangelio. Él fue que abrió y aceptó la iglesia. Constantino, por la mamá de él, se convirtió como cristiana, y ella la influenció a Constantino, y él recibió
y aceptó el cristianismo. Antes de eso los cristianos estaban matados por su fe. Ellos lo ponían en los pilares guindando, muertos en las cruces. Si tú hay una foto que tienen las cruces ahí como luces y prendían los cristianos ahí como luces para poder caminar. Wow. Pero Constantino, cuando él recibió, no creo que él fue cristiano, supuestamente la mamá fue cristiana, pero a través de ella él aceptó la iglesia cristiana. Ahí fue la base de la iglesia romana que tenemos hoy. Y eso fue en el año, yo creo que 300 y pico, pero el imperio romano cayó en el año 500 después de Cristo. Eso nos lleva a nuestro próximo punto, la Edad Media o la Edad Oscura. Se usan los dos nombres. En inglés se llama Edad Media. Pero también se llama Edad Oscura porque aquí estamos hablando de la oscuridad del Evangelio. En un tiempo donde otra vez vamos a ver que la cultura era muy diferente. Hay una razón por qué se llama Edad Oscura, porque otra vez era un tiempo oscuro. Vemos en este tiempo que la educación ya era algo extraño. No había escuelas, no había manera de uno aprender. Los hombres en este tiempo eran ignorantes y la mayoría de las personas eran campesinos. Debido a la corrupción y ahora sin un estado consistente para mantener la paz, las leyes y orden, otra vez había personas, guerreros que peleaban para tomar poder, y dependiendo del tiempo había un guerrero que ganaba, después venía otro. Ellos no le importaba a la gente, no cuidaban de la gente. Otra vez, muchos de ellos no eran educados, muchos de ellos eran campesinos. Vemos que era una época diferente que la que estudiamos antes, donde la gente era muy educadas. Había la ley romana, el imperio romano otra vez tenía orden en cómo se manejaba las cosas. Tenían escuelas, hasta escuelas públicas y escuelas privadas tenían en ese tiempo también. Era más, otra vez, era más como nosotros ahora que antes. Y tenemos que ver eso porque mucha gente no cree que esas personas, que nosotros somos más educados que todo el tiempo de la historia, y eso no es la realidad, hermanos. Pero en esta época vemos que las cosas cambió, y el poder de esos líderes en ese tiempo era un poder egoísta, otra vez que era más que ellos que le importaban, y realmente no le importaban las gentes. Y muy rápidamente se desarrolló una discrepancia desde los ricos y los pobres. O tú eras bien rico o eras un campesino pobre. No había personas en el medio. Y la mayoría de la gente en ese tiempo eran ignorantes, hermanos. Así que cuando sucedió el imperio romano y se derrumbó, el mundo otra vez entró la Edad Media Oscura o Edad Media. Esto sucedió otra vez entre el año 500 y duró hasta el año aproximadamente 1500. Ahora entramos a la Iglesia Romana. A la medida del Imperio Romano, y tú ves que más que le estoy dando un toque de la historia breve, muy breve. Si quieren estudiar más, pueden estudiar más, pero otra vez por el tiempo y por el mensaje tengo que más que darle unos puntos breves de cada uno. Pero después del Imperio Romano que se derrumbió, la Iglesia de Roma comenzó a ganar influencia. El cristianismo y la iglesia comienzan a crecer, y durante los siguientes años, habían batallas en la iglesia entre los obispos y cuáles tenían las iglesias más grandes y cuáles tenían más poder.
Y si ustedes quieren una película buena, pueden ver la película de Lutero, la nueva, la que salió como 10 años atrás, y tú puedes ver más o menos lo que está ocurriendo y la historia y cómo la gente vivía en ese tiempo. Pero durante ese tiempo la iglesia romana parece estar ganando autoridad y poder. La mayor parte de esto, ellos cogían realmente todos los países en ese tiempo. Ellos estaban establecidos en todos los pueblos. Si tú no eras si tú no recibías la fe católica, tú eras expulsado y realmente no tenías manera de comer, de trabajar, de hacer nada. Tenemos que entender otra vez. Y eso fue no corrido por la ciudad, eso fue corrido por la iglesia en ese tiempo romana. Y ellos, otra vez, la autoridad y el poder de estos, de la iglesia también era corrupta, hermanos. Vemos que los papas durante este tiempo, esta época, eran muy corruptos y tomaban ventaja de la gente. Mentían, ellos trataban de mantener las personas bajo un yugo para ellos poder controlarlos. Ellos mantenían a la gente creyendo cosas supersticiosas, manteniéndola atemorizada. Algunos ejemplos de esto son el hecho de que la iglesia tenía todas sus misas en latín. Ese era el idioma en que se hablaba y que los sacerdotes hablaban. Pero la gente no hablaba latín y no entendían latín. También leían las escrituras ellos en latín. Otra vez, la gente no podía entender lo que estaban diciendo otra vez los sacerdotes. En esa manera ellos manipulaban a las personas, enseñándoles y diciéndoles a ellos que si no obedecían lo que ellos decían, lo iban a excomunicar. Otra vez, y en temor de ser excomunicados, ellos hacían todo lo que ellos le pedían. Era una forma de manipulación que ellos usaban. Y también durante ese tiempo, ellos tenían lo que se llama la venta de indulgencias, hermanos. Eso era un pedazo de papel que alguien podía comprar y lo ayudaba a salir del purgatorio y brincar rápidamente al cielo, hermanos. Si tú compras este papel, tú puedes ir. Y también ellos otra vez, si yo tengo familiar que está en purgatorio, porque cuando uno muere no da derecho al cielo, va a purgatorio y ahí está esperando hasta que ellos cumplen un tiempo por los pecados que no están perdonados y llegar al tiempo. Una historia, la hermana Fraguera fue la esposa del pastor Fraguera. Cuando yo estaba como en el seminario, ella fue que me dio una clase de historia, el libro de Justo González. Él escribió 2 volúmenes y ella me daba una clase y me dijo que ella fue a España una vez a un museum y en el museum tenía todas las gorritas de los papas que ellos usan. Ellos lo tenían guindando como un wire, un cable, y lo tenían todos los papas guindando así en el aire. Y ella dijo que el que estaba dando el tour le dijo a ella que cuando uno de ellos se rompen y caigan es cuando ellos van al cielo. Y ella me dijo, pero yo lo miré y hermanos, estaban todos guindando aviso, todavía ninguno de ellos están en el cielo. Fue chistoso cuando ella lo dijo, pero vemos que tristemente mucha gente cree en estas mentiras, hermanos, y le dan poder a estas personas. Durante este tiempo, otra vez, no solamente usaban las indulgencias, también usaban las rélicas. Las rélicas, otra vez, ellos usaban como pedazos de madera y lo vendían y decían, esta madera vino de la cruz de Jesucristo, hermanos. Te la vendo a ustedes. Ellos usaban eso para poder hacer
palacios y sus iglesias y para otra forma de manipular a la gente es como gente hoy en día que venden aceite y venden pañuelos pero ellos vendían las réplicas para poder ellos levantar dinero y estaba leyendo que ellos vendieron tanta madera que ellos pueden construir un pueblo completo otra vez a través de supuestamente la cruz de Jesucristo. Tú ves que otra vez era otra mentira que ellos usaban para manipular la gente. Pero yo creo que el pecado más grande de ellos era que ellos no enseñaban la palabra de Dios. Y esos tiempos se llaman tiempos oscuros, porque ellos prohibían la enseñanza de la palabra de Dios, la leída de la palabra de Dios. La leían ellos en latín para que la gente no tenía que aceptar lo que ellos decían como verdad. Es hasta recién que ellos dejan que la gente lea la Biblia, porque tanta gente se estaba yendo de la iglesia que hoy en día tienen su propia Biblia. Pero esto fue en los últimos 50 años, pero antes de eso también era prohibido ellos leerlo. Vemos que unos ejemplos aquí, en el 1199 el Papa Inocencio III anunció que la Biblia no debiera estar en el idioma de la persona común. Wow. En 1229 el Concilio de Toulouse condenó a cualquiera que tradujera y poseyera una Biblia en la lengua común. En el 1234 el Concilio de Teramo se dijo que ninguna persona podía poseer los libros del Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento en la lengua común, y si alguien tenía posesión de ellos, tenían 8 días para entregarlos para ser quemados. Así que vemos aquí que el ataque directo a la palabra de Dios impidió que las personas comunes escuchen acerca de la gracia de Dios por muchos años, hermanos. Y eso debe de traernos dolor, porque había un tiempo y todavía hay personas que no escuchan, no conocen a Dios, no tienen la palabra de Dios. Hay tenemos muchos millones de misioneros en todo el mundo tratando de alcanzar lugares en este mundo que no conocen a Dios, no conocen la palabra, no tienen acceso a la palabra de Dios. Se están haciendo Biblias hay personas lingüistas que tratan de aprender el idioma de un pueblo para poder hacer Biblia en las lenguas de los pueblos alrededor del mundo, grandes o pequeños. Pero en el punto 5 vemos que Dios cumple con su promesa. Si vimos la promesa de Dios en el principio, Dios no iba a dejar que esto se quedara así. Había corrupción en su iglesia y Dios reformó su iglesia. Y Dios levantó hombres que iban otra vez a cumplir con la promesa de Él. Amén. Recuerda que Dios es un Dios con promesa. Dios trabaja en su tiempo, no trabaja en el tiempo de nosotros. Y tenemos que entender que en este tiempo el mundo estaba en un tiempo oscuro. Hasta ahora las cosas se ven bastante mal, donde están, y la gente, otra vez, ¿dónde está nuestra esperanza? Dios, otra vez, gente está sufriendo. Pero quiero apuntar a algunos hombres que Dios usó en este tiempo, hermanos, para traer luz a la oscuridad. Como nosotros hoy en día, como iglesia, estamos llamados a traer luz en la oscuridad. Y ese es siempre el trabajo de la iglesia. Pero quiero nombrar a algunos hombres y terminar con ellos para tú ver la serie hasta que llegamos a Lutero, y la semana que viene vamos a entrar sobre la escritura. Pero vamos a comenzar con un hombre de Inglaterra que se llama John Wycliffe. En el 1370 en Oxford, él era un profesor
notable, un líder de filosofía, y él tenía acceso a muchos libros como maestros en su campo, en Oxford, y tenía una biblioteca inmensa. Él tenía acceso a la palabra de Dios. Él fue agarrado rápidamente otra vez por la palabra de Dios. Y él entendía el latín, podía leerlo, sabía escribirlo. Él se puso a escudriñar la palabra y entendió y pudo ver los errores de la Iglesia Católica, porque estoy leyendo la palabra y estaba viendo lo que la Iglesia estaba haciendo. Y él puso a escribir papeles contra la Iglesia y enseñándoles en el idioma de la gente común, enseñándoles los errores de la Iglesia. Y tú sabes que a la Iglesia no le gustó eso. Otra vez trataron de pararlo. Y después de morir, un papa, yo creo como 40 años después de morir, ellos sacaron su cuerpo de la tierra y lo quemaron y cogieron sus cenizas y la tiraron en un río, otra vez por el odio que tenían por él, porque él estaba enseñando contra lo que ellos estaban enseñando. Él hablaba sobre las indulgencias, sobre las otras, que cómo es que gente está pagando para ir al cielo y no están predicando el evangelio de Dios, que Jesucristo otra vez, que Jesucristo vino para salvarnos y nos justificó. Después de eso, unos años después, vemos a Jan Hus de la República Checa de Praga. Él también era un profesor. En el 1402 fue nombrado predicador de la capilla de Belén en Praga. Hus se convirtió y predicaba con valentía la palabra de Dios. Sus misas no eran en latín. Él predicaba en el idioma común de ese tiempo. La iglesia escuchaba la palabra de Dios predicada y leída en su lengua. Y miles de personas comenzaron a llenar su pequeña capilla, escuchando por primera vez que Cristo murió por nosotros. Y también en este tiempo, como Wycliffe, vemos otra luz sombrando sobre la oscuridad, o alumbrando sobre la oscuridad. Sin embargo, otra vez, él predicando la luz del evangelio, la iglesia no estaba contento con él. Y ellos intentaron de capturar a Hus, pero Dios lo impidió por muchos años, hasta el año 1415, cuando los líderes de la iglesia lo engañaron y le dejaron saber que querían tener una reunión. Los líderes querían tener una reunión con él, y ellos estaban interesados en lo que él estaba enseñando, y querían tener un discurso con él. Y otra vez, él siendo un intelecto, quería discutir con ellos, y él le hizo caso. Y ellos lo llevaron a Constancia, en Alemania, donde lo invitaron. Y sencillamente cuando él entró a ese pueblo, lo cogieron, lo arrestaron y lo tiraron a la cárcel, donde él pasó un par de años hasta que lo sacaron y lo quemaron vivo. Y es otra vez, así fue que terminó la vida de Jan Hus. Yo puse una foto hace unos meses atrás de él siendo quemado por su fe. Tú ves que para el mundo natural, el mundo que no conoce a Dios, ve eso y dice: wow, ¿cómo es que ese hombre se atreve a seguir un hombre y morir por él? ¿Cómo es que él lo quería? Es eso, ¿no? Eso que entra en la mente de las personas, pero es que él sabía que el amor de Dios y lo que Dios hizo es más grande que él. Él estaba viviendo otra vez, haciendo lo que
compartiendo la verdad de la palabra de Dios. El mundo nunca le va a gustar. ¿Quién es el rey y quién es el rey de este mundo? Satanás. Y Satanás siempre va a tratar de atacar a los cristianos y tratar de pararnos de hacer lo que Dios quiere que hagamos. El problema es cuando él trata de parar y cree que tiene victoria. Dios levanta a otro, hermanos. Es que Dios otra vez en este tiempo, Él empieza a traer hombres que están trayendo la luz del Evangelio al mundo. Y ahí tú ves que la gente está respondiendo a esta luz. Ahora, después de Hus, casi 100 años después, en el 1517, vemos un joven monje llamado Martín Lutero. Otra vez, nosotros, como dije, en el 31 de octubre se celebra el Día de la Reformación. Otra vez, él es la persona que Dios usó otra vez para hacer ese cambio. No vamos a entrar mucho en él hoy porque quiero introducirlo la semana que viene. Voy a hablar un poquito más de lo que él hizo la semana que viene. Pero él fue que a través de sus estudios vio la diferencia entre la iglesia católica y lo que enseña la palabra de Dios. Y otra vez, él siendo un monje, él vio ese error y realmente Dios lo cambió a él hasta el punto que él escribió la 95 tesis otra vez, que estaba condenándola. No lo hizo para condenarlos, pero realmente estaba condenando la iglesia católica y sus prácticas, porque iban contra la palabra de Dios. Ese martillo otra vez Dios lo usó, y después de él Dios usó otros hombres grandes como Calvino, Zwingli, Knox y muchos hombres más a través de la historia, comenzando en ese tiempo. Vemos que Dios, a través de la historia, Él cumplió con su promesa. Él hizo su promesa en Génesis. Vemos el cumplimiento de su promesa en Cristo, en el Nuevo Testamento. Y vemos a través del mensaje de él hoy en día, que él sigue cumpliendo su mensaje. Hasta en los tiempos oscuros, otra vez, en los tiempos medios, donde las personas estaban desesperadas, no podían entender la palabra, Dios levantó hombres. Y vamos a ver también de Lutero que él también escribió la Biblia en alemán para las personas comunes, y él predicó la palabra de Dios y pudo, aunque a él también lo trataron de matar, él tuvo éxito. Dios puso personas, hasta Knox habló de él 100 años antes, profetizando que iba a venir uno que ustedes no van a poder matar. Y Luther fue el que vino otra vez, y Dios usó para realmente explotar la reforma que tenemos hoy en día. La reforma no es nada malo. Muchas personas no entienden lo que es realmente cuando Dios reformó la iglesia, que estaba en la oscuridad, que estaba otra vez enseñando enseñanzas erróneas que no eran bíblicas, y levantó hombres que cumplió su promesa en traer la luz del Evangelio a un mundo que está perdido, que está en oscuridad. Porque el simbolismo del tiempo oscuro es el simbolismo también del hombre perdido que necesita a Cristo, que necesita escuchar el mensaje de luz para recibirlo, para entender otra vez, para vivir la vida en fe en Él. Y tenemos acceso, nosotros tenemos todo acceso, y no crecemos, no aprendemos porque no deseamos, hermanos, porque no queremos. Tenemos todo el acceso a Dios en este país que muchos países no tienen. Y no lo conocemos, muchos no lo conocen, pero como creyentes hay muchos que conocen, pero no entienden, no tienen un entendimiento profundo de quién es Dios. Y tenemos que agradecer a Dios por todo lo que nos ha dado. Y a través de la historia, todas las personas que Él ha levantado
para hacer la obra de Dios. Ahora, en el tiempo de nosotros, hasta recién vemos hombres grandes de la fe. Vemos Charles Spurgeon, que es el príncipe de pastores, que vino mucho después de él. Y tú ves como él ha influenciado realmente la enseñanza, y específicamente en la iglesia bautista. Él también era de Inglaterra, pero vemos Jonathan Edwards que Dios usó aquí en los Estados Unidos, y en los tiempos de hoy podemos ver hoy en día. Yo creo que el hombre que Dios está usando hoy en día para mantener esta fidelidad a la palabra de Dios y esta luz, la luz de Cristo a este mundo, es John MacArthur. Tú ves que no le quedan muchos años a él, pero el manto, si uno mira la historia, la vida de él ha traído a la iglesia para atrás a escudriñar y exponer la palabra de Dios. Hay mucha gente que lo hace, pero él realmente ha sido usado por Dios para empujar este movimiento. Y tenemos que notar los hombres que Dios está usando. Otra vez, no le quedan muchos años, o Dios va a levantar otros hombres que van a otra vez seguir con el mismo mensaje de fe. La cosa con el mensaje de fe de Dios es que nunca cambia. Es el mismo mensaje, otra vez, miles de años atrás, que tenemos hoy. Dios no cambia, su palabra no cambia, su palabra siempre es verdad y siempre es igual, hermanos. Y nosotros podemos confiar en la promesa de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, porque la palabra de Dios nunca cambia. Y la luz de Cristo solo se puede encontrar a través del conocimiento de la palabra de Dios. ¿Cómo es que Dios se revela a nosotros? Es a través de su palabra, se revela a través de su palabra. Nosotros los recibimos a través de la palabra, después también crecemos a través de la palabra de Dios. Amén. Su oración, hermanos, es otra vez, si tú nunca has conocido a Cristo, hermanos, y nunca has visto esa luz, si todavía estás en la oscuridad espiritual, que este sea el día que tú vengas a Cristo. No deje pasar el día, hermanos, porque no sabemos cuándo nuestro tiempo se termina. No hay purgatorio, hermanos. Tú mueres en Cristo o sin Cristo, pero no hay purgatorio. No hay lugar donde uno puede esperar y ver si hay otra oportunidad. Tu oportunidad es ahora, hermanos. Ese es el momento de recibir a Cristo. Amén. Y para los creyentes, otra vez, vamos a ver las vidas de estos hombres y ver cómo Dios trabajó atrás de ellos, y ver la valentía que ellos tienen de compartir el Evangelio, no importa lo que diga. Yo voy a ser fiel a Dios, voy a vivir una vida fiel a Él, siempre demostrando valentía, aunque esté atacado, voy a seguir haciendo lo que la palabra de Dios enseña que es correcto. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por este día y gracias por tu palabra, Señor. Qué bello es verte a ti y la luz de tu Evangelio a través de toda la Escritura, Señor. Oramos que durante esta serie tú nos ayudes a ver, Señor, que este Evangelio no es algo nuevo. Este Evangelio comenzó con ti, Señor, miles de años atrás en Génesis, Señor. Cumplido en Cristo 2000 años atrás y a través del Espíritu Santo, otra vez revelándote a este mundo que sigue en oscuridad. Oramos que esta iglesia sea una iglesia que sea despierta a tu llamado, Señor, de compartir tu palabra, Señor. Que nosotros estemos orando por todos alrededor de nosotros que están en la oscuridad y necesitan de la luz de Cristo, Señor. Y que nosotros seamos vivos, usados por Dios para predicar ese mensaje de salvación. Darnos las palabras de hacer esto, Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.